Jóvenes maestros, buenas tardes. Ya iniciamos grabación para la clase del día 2 de julio del año en curso. El día de hoy corresponde, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hacer la invitación de un speaker que tenga el perfil del conocimiento amplio sobre el objetivo de la materia, para lo cual su servidor me permití invitar al doctor Agustín Parodi, del cual pues les voy a narrar de una manera breve pues algo de su trayectoria. El arquitecto, el doctor en arquitectura Agustín Parodi estudió aerofotogrametría en la ciudad de Florencia, Italia. Es maestro en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara desde 1988, profesor investigador titular del Centro Universitario Arte, Arquitectura y Diseño. Fue rector del mismo centro del periodo 1996 al 2001. Es miembro académico sobre los estudios sobre centros históricos y sobre todo en la línea de la conservación de patrimonio. Ha tenido varias publicaciones, 3 libros importantes sobre conservación. Fue presidente de ASINEA con algunas ponencias importantes. Fue director de ANPADAE, que es la acreditadora de programas nacionales de arquitectura, y es perfil deseable promedio. Pues con este pequeñísimo presentación, me permito ceder la palabra al doctor Agustín Parodi. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto para mí poder platicar sobre estos temas que tienen que ver con el patrimonio edificado y la conservación del mismo. Habría que hacer notar que, bueno, patrimonio como concepto es algo que todos tenemos y que todos cuidamos y que todos hemos ido logrando hacerlo a base de tiempo y de trabajo. Entonces, cada quien tiene su patrimonio en su casa o en el banco, pero en este caso estamos hablando del patrimonio edificado. Y el patrimonio edificado, como todos ustedes saben, se refiere pues a la arquitectura y más precisamente a la arquitectura que ya tiene años de haber sido construida y que por tanto se convierte en un patrimonio de la ciudad, en un patrimonio edificado, en un patrimonio que valdría la pena conservar para que las futuras generaciones de jaliscienses, de tapatíos, de mexicanos, sepan valorar y de dónde venimos en términos de cultura de la arquitectura. Porque bueno, este patrimonio al que me he estado refiriendo es el que se ha construido a lo largo de los años y que pues tiene su fundamento en la historia. O sea, realmente somos producto de la historia, todos. La historia nos deja una enseñanza y la arquitectura histórica, o la arquitectura patrimonial, en este caso, pues es una lectura como si fuera un libro abierto, en el cual podemos notar los avances, los estilos, las corrientes, los materiales con que fue edificado y por qué, luego de 100 años de construido un elemento arquitectónico, llega a considerarse patrimonio de la nación. Esa consideración de 100 años es porque ya a los 100 años la arquitectura adquiere su mayoría de edad. Su mayoría de edad, y esa mayoría de edad es protegida por una ley. México tiene una ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de mayo de 1972. Dicha ley, promovida por el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice en sus capítulos que, bueno, ellos se protegen la arquitectura patrimonial desde la noche de los tiempos hasta 100 años antes del día de hoy. El resto de los 100 años para acá lo viene cuidando ese patrimonio arquitectónico el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es a nivel federal,
la instancia que protege a las fincas patrimoniales, pues ya, digamos, recientes, por decirle de alguna manera, pero que ya tienen 80, 90 años de edad. Y como las personas que tienen 80, 90 años de edad, pues merecen respeto, merecen ser tratadas como la edad que tienen. No podría ser de otra manera. Entonces, esta ley protege esos edificios y esos edificios tienen unos rasgos característicos que los ubican en tiempo y forma en la historia que los produjo. Dicho de otra manera, bueno, pues los estilos y las corrientes arquitectónicas nos hablan de que la fachada de una casa, de un edificio patrimonial, se nota porque tiene los elementos históricos de proporciones, de escala, de materiales, de partido, en términos urbano-arquitectónicos, que nos determinan una hechura y una manera de pensar la arquitectura de ese tiempo. Digamos, finales del siglo XIX a la fecha, bueno, pues son fincas con proporciones de 1 a 2, o sea, a 2 alturas por un ancho, y bueno, ventanas en proyección vertical, la puerta de ingreso en proyección vertical, balaustradas normalmente en el cierre de la azotea, que da a la calle, por supuesto, lo que hoy denominamos pretil. Y bueno, las cornisas y todos los elementos ornamentales que están figurando una arquitectura que ya pasó, pero que es la que estamos hablando de que es la que es patrimonial y que es la que interesaría conservar. Está ligado el concepto de conservación y patrimonio porque, bueno, estos dos elementos de conservación y de patrimonio nos determinan que los edificios sujetos a conservación y que hoy por hoy se han convertido en patrimonio de todos, están incluidos en los espacios públicos de las plazas, de las calles, de las avenidas, enmarcan un todo que nos da una fisonomía arquitectónica y por ende una fisonomía cultural. Estamos hablando de que la arquitectura, antes que nada, es cultura. Entonces, la cultura de la arquitectura y la conservación de la misma nos habla de una valoración que hay que hacer del patrimonio y que esa valoración no es subjetiva. Esa valoración es tan tangible que por eso los valuadores, los bancos, la gente que sabe de la historia, se hace de ese tipo de fincas como para sacarles mayor partido a la hora de hacer una intervención arquitectónica y que la vuelva a poner en la actualidad como una finca de que tenga 100, 150 años, se interviene de manera adecuada y bueno, va a ser una finca que va a seguir dando utilidad, va a seguir formando parte del entorno urbano arquitectónico de todas las ciudades y de todos los espacios públicos, de tal suerte que le garantizamos prolongar la vida mediante una intervención. Yo diría una buena intervención, porque hay intervenciones buenas e intervenciones malas. Pero dirigido muy a los estudiantes que están en estos momentos estudiando arquitectura, bueno, pues yo diría que pero muy probablemente al terminar su carrera, lo primero que les caiga como trabajo sea una intervención. Intervención, pues, es meterle mano a algo que ya está hecho, que no hicimos nosotros, que es algo que ya estaba y que, pues, es probablemente el dueño es un pariente que nos encarga que hagamos, pues, unos cuartitos arriba, que modifiquemos la planta baja, todo sin dañar la estructura, ni modificar su eje, ni su concepto espacial en términos pues, arquitectónicos. Entonces, esa primera intervención que es muy probable que se nos otorgue como primeros trabajos, pues hay que hacerla con cuidado, con respeto, con tratar de continuar con el concepto arquitectónico que le da origen a esa finca, a esa casa, a ese edificio,
y que por la edad que tiene, pues se convierte en patrimonial. De tal suerte que los materiales, pues habría que hacer lo posible porque fueran pues los mismos, que serían pues ladrillo, adobe, aplanados, madera, piedra. Con esos materiales se hacía la arquitectura antes. La arquitectura contemporánea, por el contrario, está hecha con otros materiales, con acero, con vidrio, con elementos producidos industrialmente, y que, bueno, pues esos materiales no hemos visto cómo envejecen. No sabemos qué va a pasar dentro de 100 años, un edificio que esté recubierto con láminas de no sé qué material, pero que no sabemos cómo va a envejecer. En cambio, el otro, el que estamos hablando de las piedras ya asoleadas, ya sabemos cómo se va a comportar el material, cómo esas mismas piedras van a ser testigo de un elemento arquitectónico que ya no está hecho de manera contemporánea, pero que requiere que sea intervenido por gente que tenga un pensamiento arquitectónico y que sea válida su concepción y su intervención. Digo mucho, o repito, intervención porque pues, los edificios están sujetos a la conservación mediante la intervención. O sea, intervenir un edificio implica, bueno, pues posicionarse en el pensamiento arquitectónico que le dio origen a ese edificio, y que lo que hagamos nuevo que nos pidió el actual dueño de esa finca patrimonial, hombre, pues que tenga el mismo sentido del proyecto que le dio origen. Eso es lo que habría que pedirle a todo mundo que intervenga una finca, y el resto se da por añadidura. Habría que techar con madera, con polines, con aplanados o con adobe los muros, y bueno, pues eso se va a garantizar que continúe la vida útil de esa finca por muchos, muchos años más, y que sirva también de lectura para las nuevas generaciones de cómo fue el pasado urbano arquitectónico de la ciudad en la que vivimos. Esas ciudades, bueno, están repartidas en todo el país. El proceso arquitectónico que han seguido ha sido el mismo en todos lados. Y las fincas patrimoniales se distinguen en cualquier lugar que vayamos, en cualquier ciudad del norte, del centro, del sur, del sureste del país, por sus elementos formales, por su proporción, por todos esos elementos que nos dicen que estamos hablando de un bien patrimonial. Si nos ubicamos, digamos, en Campeche y vamos al centro histórico, nos vamos a dar cuenta cómo las rejas de las casas van a dar, obviamente, hasta el suelo, hasta la banqueta. No es el caso de las fincas del centro del país, que tienen un espacio en el cual se ubican los balcones, las portadas, las ventanas que dan a los espacios habitables, y que, por tanto, sugieren que hay otra dimensión en el interior. Y eso habría que constatarlo primeramente al introducirse y determinar cuáles son los elementos formales y espaciales que le dan origen a un elemento de esa naturaleza. Si nos trasladamos a Mérida, Yucatán, nos vamos a dar cuenta que está presente la arquitectura patrimonial, bueno, desde tiempos históricos en los que la conquista y la intervención del país hizo que tuviéramos esa arquitectura que hoy por hoy se le denomina patrimonial. En un momento en el que yo, como dijo el arquitecto Eduardo Cuesta, estuve estudiando en Italia, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Florencia, tuvimos conferencias con el arquitecto Piero Sampaolesi. Él era el encargado, digo, ya murió hace muchos años, pero él era el encargado de la conservación de la Torre de Pisa. Todo el mundo conoce la Torre Inclinada de Pisa, en la Piazza dei Miracoli. Entonces, la Piazza dei Miracoli y la Torre Pendente estaban a cargo de Piero Sampaolesi. Entonces, yo diría que esos conceptos de conservación del patrimonio, imagínense de cuándo estamos hablando. Yo estaba platicando con el arquitecto Cuesta hace unos momentos de otras ciudades de Europa,
en las que no hay necesidad de intervenir un edificio, sino, ¡hey! Cállense, por favor. Si no es posible en que el Estado, el ayuntamiento de la ciudad en la que estamos hablando, se encarguen directamente de la conservación del patrimonio y no existe la mínima posibilidad de que alguien la vaya a alterar, a distribuir, a desfuncionar. Entonces, no es como aquí en nuestro país. En nuestro país vivimos una incultura de la arquitectura. La gente y los gobernantes no tienen ni son los más indicados como para cuidar el patrimonio. Por eso tiene que llegar alguien con talento y que les explique cómo es este proceso y cómo se llevan a cabo esas intervenciones. En 1984, aquí en la ciudad de Guadalajara, hicimos el primer catálogo de fincas de interés patrimonial. Se llamó Estudio de Conservación y Desarrollo de Áreas y Edificios Patrimoniales en Guadalajara en 1984. Fuimos la primera ciudad del país que contó con un catálogo de fincas patrimoniales. Y no solo eso, sino que luego las clasificamos. Las de primera categoría son las fincas de máximo interés en la organización de la ciudad. Son las fincas que tienen pues un indudable elemento histórico que las determina que estén ahí. Una de ellas es, por ejemplo, Catedral, el Palacio de Gobierno, la zona mero centro de la ciudad, con todo y que hubo alteraciones, el Museo del Estado, donde están los juzgados, toda esa zona de la Plaza de la Liberación, pues es una zona, ahora sí que patrimonial, incluido el espacio público de la plaza. Porque siempre hablamos de arquitectura, pero también recuerden que en términos urbanos también hay patrimonio espacial, no solamente edificado. El espacio donde no hay nada cuenta en términos patrimoniales porque nos permite admirar, identificar ese contexto urbano arquitectónico que le da sentido e identidad a la ciudad de Guadalajara. Entonces, primera categoría son los edificios de indiscutible valor patrimonial. Después determinamos otros, bueno, Teatro Degollado, el Centro Cultural Cabañas. Ustedes hagan memoria y determinen cuáles son los edificios de máxima significación. En la segunda categoría estamos hablando de edificios que tienen esa fisonomía y esos materiales tan sólidos como cantera, por ejemplo, y son edificios que después fueron, con el paso del tiempo, hubo una moda de enjarrarlos, de ponerles aplanados, de alterar su fisonomía a base de unos tratamientos que no eran los originales. Pero bueno, esas modas tienen un común denominador. Las modas pasan de moda. Entonces, ya no se usa enjarrar edificios que tengan cantera porque, bueno, se vio que era algo así como muy tonto, ¿no? Después de esa valoración del centro histórico, nos dimos cuenta que había muchísimas fincas de tercera categoría. Y la tercera categoría se la asignamos a fincas, a casas que ya tenían más de 100 años, que eran probablemente no tenían la expresividad formal ni de los materiales de las fincas de primero y de segundo categoría, pero que nos decían que estábamos hablando de una arquitectura popular hecha por gente que sabía que la estructura formal daría un carácter y una identidad a los centros históricos. De tal suerte que, como les decía, fuimos la primera ciudad del país en contar con un catálogo de fincas con ese interés. Pero por eso les decía que si nos vamos al norte del país, a Saltillo, no sé, a Chihuahua, en Chihuahua hay mucho patrimonio edificado, pero mucho. No nomás porque ahí está Pancho Villa o que ahí vivió, no. Estamos hablando de fincas de gran valor formal, espacial, patrimonial. Fincas todas ellas en cantera, fincas todas ellas en maderas de la Sierra Tarahumara y con un artesanado digno de elogio.
O sea, se nota que fue hecha por gente, primero, que tenía recursos para hacer elementos artísticos que le dieran sentido y adornaran a sus propiedades. Porque sabían muy bien que entre más adornos, más cara era la finca. Entonces, si mentalmente pueden ustedes desnudar una finca y entonces va a bajar de valor. Entonces, como el valor, que decía yo que no es subjetivo, esa valoración está de la mano de los elementos arquitectónicos, que son los elementos accesorios. Puertas, ventanas, vitrales, rejas o ferrocería, pisos, mosaicos, azulejos, mármoles, escaleras, granitos, y sobre todo todas las cubiertas de madera, de polines, de viga o de viguerías de la madera que ustedes me digan, pues entonces quiere decir que todas juntas consolidan unos elementos arquitectónicos que le dan mayor valor a la finca. Entonces, ¿cómo cuidar que esas fincas continúen con ese valor que ya adquirieron con el tiempo? Y que hoy por hoy, pues hombre, se requiere, ¿cuántas sucursales de bancos no hay en fincas patrimoniales? Pero muchas, en todo el país. Quiere decir que ciertos géneros arquitectónicos son aplicables a intervenciones en fincas de valor. Pueden sugerir otros usos como restaurantes, como hoteles boutique, como galerías de arte. No todos los géneros arquitectónicos se aplican a las fincas de interés patrimonial. En Europa, que tienen pues una mentalidad así como que de vanguardia, pues ahí hay otro tipo de intervenciones en las fincas que tienen que ver con su espíritu. Espiritualmente hablando, hay fincas como que fueron iglesias o fueron otros elementos que hoy por hoy pues ya tienen otro sentido. En México muchas iglesias son bibliotecas. Es decir, que el sentido de una biblioteca, la espiritualidad, de guardar silencio, de tener un cierto respeto en el espacio, de hablar bajito, va de acuerdo con el espacio arquitectónico que lo produjo. Y ese sentido, esa idea de conservar el patrimonio surge también de que esos edificios sujetos a conservación continúen con una larga vida útil. Tal suerte que hoy por hoy el ayuntamiento, los ayuntamientos del país son los que están por ley encargados de proteger las fincas que el Instituto Nacional de Bellas Artes determine que están a cargo de ellos. O sea, el Palacio Nacional de Bellas Artes es un edificio del siglo XX. Entonces, sí tiene 100 años, pero bueno, es un edificio que pues tiene un sentido y una proyectación arquitectónica que ya no es la actual. Está hecha por el arquitecto Adamo Boari y todos los materiales los trajeron, los mármoles los trajeron de Italia. Es mármol de Carrara auténtico, el proyecto es como si estuviera en Italia con un acoplamiento al entorno urbano de la Alameda, del remate de la Alameda en la Ciudad de México. Entonces, todos los edificios que están en el centro histórico de la Ciudad de México, bueno, pues pasando por el Palacio de Iturbide, que ese palacio está hecho para Agustín de Iturbide, luego pasando la conquista, ahí esa zona era de los palacios de los aztecas, de Axayácatl, y donde hoy por hoy está en la lateral de Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, está lo que se llama donde hacen préstamos, hombre, ¿cómo se llama? El Monte de Piedad. Exacto, el Monte de Piedad es un edificio que está hecho encima del Palacio de Moctezuma.
Imagínense. O sea, acuérdense que en la conquista llegaron los españoles para significarse construyendo encima de las pirámides. Entonces, esas pirámides, pues las destruyeron y con las piedras hicieron las fincas, las primeras fincas de lo que luego sería el centro histórico de la Ciudad de México. Con una connotación que la plaza central, mal llamada Zócalo, está hecha con las dimensiones que tenía el Teocalli. O sea, porque con las leyes de Indias que trajeron los españoles para edificar todos los centros históricos de las poblaciones de la Nueva Galicia, estaban dados en varas castellanas y sugerían que a partir de una plaza se hiciera alrededor pues la iglesia, el poder político, económico, religioso, y que eso consolidara un centro histórico. Y entonces estaba dado, decían en varas castellanas, que deberían de tener 220 varas castellanas de lado, un cuadrado. Entonces podría ser una plaza en cuadrado o en rectángulo, que serían 440 varas por 220 varas. El caso es que ahí no se hizo en la Ciudad de México porque pues ya estaba hecha la plaza. Ya llegaron los españoles y bueno, hicieronlo. Enfrente está lo que hoy es el Palacio Nacional, al lado está lo que hoy es Catedral, enfrente está lo que hoy es el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y en los laterales están todos los comercios de la calle de Brasilia. Entonces, todo eso encierra el espacio central, que es patrimonio de los mexicanos. Pero estaba diciéndoles que no tiene las dimensiones en metros, tienen las dimensiones en varas castellanas. Hay dos ejemplos en todo el continente que son la Ciudad de México y la ciudad de Cusco, en el Perú. Cusco tiene también sus dimensiones de como la tenían los indígenas que crearon ese espacio, esa plaza. Cuando llegaron los conquistadores dijeron, ah, mira, qué a gusto, ya está aquí planito, el terrenito, a gusto, y vamos haciendo edificios alrededor. Bueno, eso también es patrimonio. Es un patrimonio medio subjetivo, pero tangible. O sea, el espacio también es patrimonio, donde no hay nada, donde ya no hay delimitaciones arquitectónicas. De tal suerte que así ustedes hagan un recorrido mental por las ciudades que conocen, obviamente que tengan centro histórico, y se van a dar cuenta cómo esa evolución de la arquitectura y del urbanismo han dado espacios de máxima significación y que abonan o apoyan el carácter urbano identitario de una ciudad y que todo el mundo la ve y dice, bueno, aquí es México. Solo que el patrimonio, si nos vamos de México para abajo, pues hombre, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, el Ecuador, Brasil, toda esa zona hasta abajo, hasta la Patagonia, tiene fincas con las mismas características, más con otros materiales, pero sí, ¿por qué? Porque los materiales normalmente son regionales. La piedra que hay aquí no hay en otro lugar. Las canteras que hay aquí, como la Dorada de la Experiencia, que ya se acabó esa mina, bueno, pero produjo grandes edificios de cantera. Entonces, piensen ustedes que en el centro de Santiago de Chile, donde está el Palacio de la Moneda y su entorno, pues hay otro tipo de piedra, es una piedra oscura, con el grano muy cerrado, pero bueno, pues con ese material regional se construyó la arquitectura patrimonial de ese momento. Así que hoy, en el siglo XXI, alguien que quiera hacer una intervención en una finca de interés patrimonial, bueno, debe de primero saber de historia, saber de interpretación de estilos y corrientes arquitectónicas para que su trabajo sea bien visto y bien llevado a cabo, ¿no? Yo creo que estamos en un muy buen momento para aprender más de la historia que ha llevado a construir esta arquitectura con el interés patrimonial que nos caracteriza. Guadalajara
será que pues yo soy de Guadalajara, me gusta mucho su centro histórico. Las intervenciones que se han hecho, pues han hecho sobre calles, andadores peatonales, edificios de interés patrimonial que pues, se han ido mejorando. Y bueno, hay de todo, ¿no? ¿O qué dices tú, Sofía? No. No sé, ese es como el entorno para, a partir de ahí, considerar todos estos conceptos que se han venido virtiendo a lo largo de esta charla y sí darnos cuenta de esa valoración que tiene el patrimonio, como para que cuando se intervengan de la mejor manera posible, ¿no? ¿Dónde está Eduardo Cuesta? Aquí, a la orden. Bueno, ese es como el planteamiento pues, general de esta plática sobre patrimonio y conservación, ¿no? No sé si quisieran que viéramos otros elementos como las pirámides, que también tienen su sentido, ¿no? Nadie podría llegar a una pirámide a la que ustedes me digan con materiales contemporáneos, poniéndole, pues, ¿qué les parece? Aluminio, cristal, Tintex, ¿no? Para que se vea interesante. No creo, ¿ah? Así que, bueno, quiere decir esto que pues, como decía en un momento, pues esos materiales con los que se hizo el patrimonio, pues deberán de seguir siendo los mismos para no alterar el sentido de la construcción que le dio origen. También se puede pensar en intervenciones de edificios sujetos a la conservación con cambios de materiales. Yo no digo que no, ni tampoco sería una posición muy a ultranza de que o son con los mismos o no se hace. No, porque ese es otro concepto. Ese concepto se llama restauración. La restauración implica volver al estado original, esa finca de la cual estamos hablando. Entonces, es más apropiado hoy por hoy hablar de conservación y de patrimonio, o patrimonio y conservación. Muy bien. Recuerden, jóvenes, que el objetivo de nuestra materia es precisamente hacer de manera muy superficial algún tipo de proyectos muy superficiales, puesto que hacer la elaboración de un proyecto de restauración, puesta en valor, remodelación, etcétera, requiere, primero, antes que nada, hacer un estudio sobre las condiciones históricas del elemento arquitectónico a intervenir. A grandes rasgos, lo que nosotros queremos como maestros inculcar en ustedes es el respeto sobre aquel objeto arquitectónico el cual va a ser intervenido. El respeto solamente lo vamos a lograr conociendo a través de su historia, a través de la cultura, qué nivel de intervención es necesario realizar. Para ello, pues es indispensable, repito, conocer, adentrarse y hacer investigación sobre cuál es el objeto que tenemos ahí enfrente para poder nosotros posteriormente hacer un dictamen, una determinación de cuál es el nivel de intervención. Ahorita nosotros llevamos ya 2 ejercicios, una repentina que pues prácticamente han sido objetos arquitectónicos que son precisamente patrimoniales. Entonces, el objetivo prácticamente se está logrando es crear en ustedes la conciencia de el respeto, el conocimiento y la investigación sobre cuando nosotros vamos a tener la necesidad de realizar una intervención en algún objeto arquitectónico. Entonces,
Muy atinadamente el doctor Agustín hablaba sobre no nada más los objetos arquitectónicos, es arquitectura, también el vacío. El vacío es por donde también el hombre transita, el hombre vive, convive, se recrea. Entonces, ese espacio vacío por el cual se camina, pues, está rodeado muchas veces por elementos arquitectónicos. Entonces, son elementos también patrimoniales esos vacíos arquitectónicos. Me viene a la mente un libro que es muy padre, que habla sobre el andar, es lo que hace desde hace muchos años, el andar sobre el vacío es lo que genera la arquitectura. Y es precisamente cómo el hombre, a través de la observación y a través del andar, el iniciar sus actividades como cazador, como recolector, ahí es donde se inicia precisamente esos espacios que inicialmente se observan, se trabajan, se caza, se cocina, se duerme. Entonces, el vacío también es arquitectura. Entonces, esto viene a colación de que necesitamos conocer también, ¿sí?, cómo se genera el vacío, cómo se genera la plaza, cómo se generan los patios, ¿sí? Entonces, nos puede el doctor Agustín platicar sobre el partido original de esas casas habitación que en todo México tenemos, ¿sí? Y como objeto arquitectónico central es el patio. Adelante, Agustín, por favor. Y miren, por ejemplo, ese ya es el tema que tiene que ver con los proyectos. Entonces, es obvio que es un proyecto sobre algo ya hecho, ya construido. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un levantamiento. Un levantamiento tomando las dimensiones que tiene la realidad y trasladarlas a un plano. Ya que esté en el plano, se va a identificar la tipología. ¿Qué tipo de arquitectura estamos hablando? Como decía Cuesta, si es de esas que tienen espacio central, que dicho sea de paso es un elemento importado pues del Mediterráneo, aquí a nuestro país. Los patios en el Mediterráneo, pues en España, en Italia, en Francia, en Grecia, son los mismos. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que se da espacialmente para poder que entre la luz, el viento, y poder tener los elementos de la naturaleza a nuestro servicio. Así que una vez identificando el partido que le dio pues, origen a ese proyecto, pues entonces ya podemos determinar otros elementos que van a servir mucho para la proyectación y para la conservación, como son ejes. Los ejes, las líneas invisibles que dan origen al partido, que sería, pues, hombre, la puerta, el transepto o porche o la reja o el espacio ese que antes se usaba mucho espacialmente hablando y que le daba sentido al ingresar a una casa habitación. ¿Por qué? Porque entonces ya te sentías ni en la calle ni adentro de la casa. Era un espacio muy especial que servía para ingresar. Entonces te encontrabas con una reja que daba al patio. Alrededor del patio había una circulación que nos llevaba, pues, tanto a las recámaras, a eje del patio estaba normalmente el comedor. Detrás del comedor estaba normalmente la cocina y detrás de la cocina estaban los servicios de lavado, etc. Y entonces las recámaras que daban a la calle eran las importantes. Una pudiera ser la sala, la otra la recámara. Entonces, ya haciendo esa identificación de los espacios que le dieron origen a ese proyecto, entonces ya podría uno pensar en cuáles son las necesidades que actualmente se requieren para poder hacer una buena intervención. Normalmente esas fincas están moduladas
en espacios iguales y simétricos. O sea, lo que está a la derecha está a la izquierda. Lo que está al frente está en la parte posterior. Entonces son, desde un punto de vista conceptual, son muy sencillas, pero tienen una gran validez en términos pues, espaciales, formales y ambientales. ¿Por qué? Porque según la latitud, aunque sea el mismo partido, pero por ejemplo, en Monterrey no es lo mismo que en Arandas, ni tampoco en Villahermosa. Aunque sea la misma casa, aunque sea el mismo proyecto, cambia todo. La humedad, el clima, los materiales, la fisonomía, y esa fisonomía pues es parte de la identidad. Así de que son cosas que son conceptos, pero que hay que conservar no solo el proyecto arquitectónico, sino la conceptualización que nos va a dar pie para que toda la conservación pues, sea integral, que estemos hablando pues, de todo. Las puertas y las ventanas, hombre, pues si hay manera, se retira una y se la llevas a un carpintero para decirle, oye, necesito 2 nuevas igualitas con tales dimensiones, para que se trabajen en la carpintería y ya nomás llegues y lo puedas instalar. Esos son los procedimientos normalmente de una intervención en una casa-habitación. Después habría, pues como saben ustedes, otros géneros arquitectónicos, pero espero, es muy difícil que saliendo uno, estando de alumno, te caiga pues una intervención a una catedral. Es muy difícil. Máxime que hay gente pues, especializada en arquitectura sacra. Entonces, si nosotros con tantas viviendas que hay en el país, con eso tenemos, la verdad. Pero si hay que hacer esas intervenciones, pues con todo un sentido de responsabilidad como arquitectos, de respeto para la arquitectura patrimonial y que estemos basándonos en tipologías que ya existen en otros lugares, en otros países, en otras latitudes. Debemos todos de saber que esa arquitectura mediterránea fue importada a nuestro país y pegó, como quien dice, ¿no? Fue un hit haber empleado ese partido, esos materiales, ese sentido que le dio después características tipológicas a nuestras ciudades en nuestro país. Así de que es algo que se va haciendo complejo en la medida que uno ponga mayor cuidado y mayor atención a los detalles. Una casa de esa está llena de detalles, que no es el caso de una arquitectura minimalista que no tiene ningún detalle. Cajón con 2 cuadros y una ventana, ese es el minimalismo, o sea, minimal, o sea, lo mínimo indispensable. Pero esta no, la patrimonial no tiene nada de minimalista. No existe el patrimonio minimalista, no existe. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los dos son arquitectura, los dos son corrientes diferentes, sí, pero estamos hablando nosotros de la que nos interesa en términos de patrimonio. Así que hay que encontrar identificar primero cuáles son los elementos y luego, seguidamente, intervenirlos, restaurarlos, mejorarlos, asegurarlos para que sigan prestándonos un servicio. Así de que esa parte tiene que ver con el proyecto. Entonces, en la medida en que va creciendo en la dimensión de ese proyecto, en esa medida nosotros podemos crear o recrear idealmente una imagen de cómo pudo haber sido y cómo queremos que sea, respetando los cánones, los elementos que le dieron origen y haciendo nuestra intervención como arquitectos, imprimiéndole nuestra manera de ser y de hacer la arquitectura. Así es de que el camino está indicado por donde podemos intervenir y pues el tema del método
de cómo llevar a cabo, pues bueno, no habrá grandes variaciones, pero sí adentrarse en el sentido, en el espíritu que le dio origen a esa arquitectura. Muy bien. Quiero hacer hincapié, jóvenes, que hoy en día se conoce y es un secreto, no es un secreto a voces, es como algo vox populi, hablar de intervenir una finca, a todo le llaman remodelación. ¿Qué estás haciendo? No, pues traigo una chambita, le quiero hacer una reparación de pisos y cambiar la pintura de aquí, y voy a quitar ventanas de madera o de fierro por poner de aluminio, y a cualquier intervención le llaman remodelación. Recuerden que hay distintos niveles de intervención. Hay restauraciones, puestas en valor. Remodelar, recuerden que se trata simplemente de la cuestión plástica, de volver de modelar algo. Entonces, tengan presente, por favor, que hay distintos niveles de intervención, distintas formas de intervenir los bienes patrimoniales. Entonces, para terminar nuestra charla, jóvenes, quisiera, por favor, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, que nos hiciera favor de comentarla para hacer algún tipo de aclaración o puntualizar algo que tengan ustedes alguna duda, por favor. Adelante, jóvenes. A mí me gustaría preguntar algo. Mencionaba al principio de la charla que no solo el patrimonio construido es patrimonio, sino también el espacio. ¿Cree que podría elaborar un poquito en esa área? Sí. Donde no hay nada. Sí, cómo no. Esa parte tiene que ver con mucha subjetividad. ¿Por qué? Porque los huecos que habitamos, que son los espacios de la arquitectura en términos del interior, pues están delimitados. Hay muros, hay techo, hay piso, hay puertas, hay ventanas. Todos esos elementos delimitan ese vacío. Entonces, al delimitarlo, pues ya se le quita esa subjetividad que pudiera tener el origen o el concepto o el proyecto. Pero también, como se estaba manejando el concepto hace un momento, remodelar nunca me ha gustado, porque cuando yo estaba chico teníamos en la escuela modelado con plastilina. Entonces, modelábamos con plastilina espacios, formas, lo que quieran, y si no te gustaba, pues lo hacías bola y lo volvías a modelar. Eso no se puede hacer en la arquitectura. Por eso yo digo, ¿remodelar qué? ¿Qué van a remodelar? ¿No? Pero tu pregunta es muy importante porque el concepto del espacio sí es subjetivo. La espacialidad en sí es un concepto. Y como arquitectos, nosotros manejamos conceptos espaciales. La secuencia de esa espacialidad vertebrada por ejes, por circulaciones, por horizontales, ya es un asunto tridimensional que te va dando a ti, como arquitecto, la manera de manejar algo complejo de manera pues, más sencilla, ¿no? Porque ya tienes los elementos y los argumentos como para hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Gracias. Sí, me lo dejo un poco más claro. Ok. Abonando un poquito a la cuestión, a tu pregunta sobre si el espacio es arquitectura, pues hablábamos de que los elementos constitutivos de la arquitectura que ya conocen, que son los pisos, muros, pilares, que nos generan con alguna secuencia en su ubicación, circulaciones verticales, horizontales, etcétera. Bueno, nosotros trabajamos con el espacio. Siempre trabajamos con el espacio. El ser humano, la arquitectura está adaptada al hombre, al ser humano. Desde el diseño de una pluma, de un celular, cualquier cosa está diseñada para el hombre. La arquitectura está diseñada y tenemos nosotros la obligación de adaptarla al hombre. Y la adaptamos en los espacios, sus espacios donde nosotros nos movemos. Pero hablando de espacio abierto, donde no hay techo,
Arquitecto, no se oye, Eduardo. Se congeló. Parece que es su internet. Pero miren, mientras, ¿se puede? Sí, es que lo que estaba diciendo Eduardo y la arquitectura, por supuesto, es para y por el hombre. O sea, ahí se encierra todo el concepto. Es para el hombre, ¿y quién la hace? El hombre. Entonces, para y por el hombre, la arquitectura, el diseño, etcétera, todo eso. Sí. Perdón, por ahí ya me conecté acá con el teléfono. Tuve problemas de conexión acá con la laptop. Bien, hablaba sobre el espacio, también es arquitectura. El espacio abierto, si hablamos de plazas, de calles, de banquetas, bueno, estas recuerden que están transformadas y están delimitadas por aquellos objetos arquitectónicos que puede ser una casa, un edificio, un puente. Estos generan espacios, ¿sí? Si no tuviéramos esos elementos constitutivos de la arquitectura, que son esos muros, esos techos, pisos, etcétera, que nos delimitan el espacio, bueno, ese conjunto de elementos constitutivos de arquitectura, esa casa, ese edificio del lado izquierdo, más otro edificio del lado derecho, que está a 50 o 100 metros de distancia, genera un espacio. Y recuerden que el espacio es donde el hombre se mueve. Es una de las características principales que deben ustedes de tener, que el hombre se mueve a través del espacio, sean espacios interiores o sean espacios exteriores. El interior o el exterior, de todas formas, ¿sí? El hombre se mueve a través del espacio. Si no existiera espacio, no hay arquitectura. A diferencia de, yo como opinión personal, lo que hace la diferencia entre un elemento arquitectónico y la escultura, una escultura una escultura 360 que la puedes ver de cualquier ángulo, desde cualquier radio, tú la puedes observar desde cualquier punto de vista y dices, esa escultura. Un edificio, la diferencia es que tú te puedes meter al edificio y te puedes vivenciar ese espacio, a diferencia de lo que es una escultura. Entonces, esa es la gran diferencia, que nosotros nos movemos en la arquitectura, dentro de los espacios y fuera de la arquitectura. Esos volúmenes, esa plástica genera espacios que también son importantísimos por donde caminamos, hacia dónde se dirige nuestra vista. Esos paisajismos que tenemos y gozamos a través de la modificación de ese entorno natural que el hombre llega y lo modifica para hacerlo adaptable, para que el hombre pueda transitar. Entonces, si no hay arquitectura, no hay espacio, no existe el espacio, ¿sí? Estaríamos en una llanura, en una planicie, ¿sí? Sí, y también, pues, hay otra connotación que sería espacio habitable, porque pues si tú ya delimitaste que la arquitectura, digo, la escultura es el volumen y que está difícil que uno se meta a vivir en una escultura, ¿por qué? Porque no son espacios habitables. La escultura también tiene espacios, pero no son habitables. Es correcto. Bien, ¿alguna duda, pregunta, alguna sugerencia? Adelante, joven, por favor. Maestro Trewick. No, pues está todo muy interesante, no tengo ninguna pregunta, pero por felicitarle al arquitecto Agustín Parodi, está muy interesante la plática. Ya tengo aquí mis apuntes. Muchas gracias. A mí sí me gustaría, no sé, a ver si pudiera platicarnos un poquito más el arquitecto Parodi, del comentario que hizo sobre de la Torre de Pisa y todo eso en Italia. O sea, la verdad está muy interesante porque, o sea, aquí en México al menos tenemos más en cuestiones patrimoniales en el centro histórico y todo eso, pero, y en monumentos, claro, pero sí es interesante verlo desde el lado de los europeos, ¿no? Su perspectiva que tienen ellos para abordar este tema.
Por supuesto, miren, la oportunidad que tuve de ir a hacer un posgrado a Italia, aunque el posgrado era más encaminado a los elementos urbanos, porque era se llamaba fotogrametría y fotointerpretación urbana. Y también ahí se determinaba mediante elementos ópticos dimensionales cómo hacer levantamientos aéreos y terrestres mediante elementos fotogramétricos. O sea, cámaras que tienen dimensión, etc. Era para hacer pues, fachadas de edificios pues, muy complejos, ¿no? Como los góticos o como los ¿cómo se llama? Barrocos. Imagínense un edificio barroco hacer el alzado o la fachada. O los planos que también me tocó ver que hizo Antonio Gaudí con sus manos. Son unas verdaderas obras de arte. Y eso que nosotros todavía dibujábamos con rapidógrafo, estilógrafo. Pero antes de eso había otros instrumentos de dibujo. Y entonces tú ves la precisión de ese señor y no la crees. Pero bueno, eso es España y es el siglo XIX. Pero esto que yo les comenté, al estar estudiando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Estudios de Florencia, un día nos dieron unas conferencias y resulta que el arquitecto, que era una persona ya de cierta edad, mayor, resulta que el señor se llamaba Piero Sampaolesi. Y en su ¿cómo se llama? En su currículum tenía que estaba a cargo de él la conservación de la torre inclinada de Pisa y de la Piazza dei Miracoli. O sea, el baptisterio, el duomo y la torre a cargo de él. Entonces, no, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Por qué? Porque uno siempre ve Pisa y ve la torre inclinada y, bueno, pues la parte romántica de la arquitectura, pero nunca te das cuenta cómo esos procesos de conservación de un elemento tan, pero tan patrimonial y tan, pero tan identitario de la cultura italiana, estuviera a cargo de un señor, además chaparrito, bien chiquito, y el señor y hablaba y entonces se expresaba de los materiales, porque bueno, la torre de Pisa fue hecha normalmente y vertical, se inclinó por el peso del mármol. Entonces, este señor se encargaba de que ya no se inclinara más, porque pasando de cierta inclinación se podía caer. Entonces me hizo a mí interesantísimo cómo este señor sabía de todos esos procesos de la construcción, de la cimentación de la torre y de cómo hacerle para que ya no se deteriorara o se inclinara más. Entonces estamos hablando, pues obviamente de otro nivel, de otro, hombre, de otra el patrimonio, y así hay en todo el mundo. Imagínense quién está encargado de la conservación del Palacio de Windsor en Londres. ¿Quién está encargado de Versalles en Francia? ¿Quién está encargado de la conservación del patrimonio del Palacio de los Reyes o del Museo del Prado en Madrid? Entonces, así en cada lugar del mundo se van a ustedes dar cuenta cómo el patrimonio es muy, pero muy importante. Entonces, por eso yo decía, vamos de menos a más. Vamos interviniendo una finca para terminar con la Torre de Pisa, ¿no? ¿Verdad? No sé si por ahí va tu pregunta, joven. Sí, muchísimas gracias, arquitecto. Claro. ¿Quién más con alguna otra inquietud? Adelante. Bien. Jóvenes, pues aquí la idea de la materia, la idea de invitar a nuestro speaker, el doctor Agustín Parodi, pues es que ustedes conozcan, que sepan lo que es patrimonio, la importancia de la conservación de esos elementos arquitectónicos que juegan un papel importante en la historia, en la trascendencia de lo que en nuestros pasados llega a ser y responde a lo que nosotros somos.
¿sí? Entonces, por eso es muy importante el tener presente que hay que conservar. Recuerden algo, conservar el patrimonio significa hacerlo que perdure a través de la historia. Si nosotros no intervenimos, si nosotros no le damos el sentido y la importancia a un elemento patrimonial para que permanezca a través de la historia y a través de los años, es precisamente intervenirlo de una manera que sea respetuosa, que sea inteligente y al mismo tiempo pensar en que esto puede volver a ser intervenido dentro de algunos años. ¿Por qué no? Los edificios, si no se interviene, llámese en cualquier nivel de intervención, solitos se destruyen. Traigo a la escena algunas fincas que dicen, yo voy a cerrar la casa, la cierro, que no le entre ni un granito de polvo, y ahí la dejan cerrada durante años, y créanme que se deteriora más se deteriora que si la estuviéramos nosotros visitando de manera frecuente. Entonces, es importante que los espacios, la arquitectura y llámese cualquier patrimonial o no, necesitan, así como el carro, así como las dentaduras de nosotros, así como nuestros cuerpos, necesitan también un mantenimiento preventivo. La arquitectura necesita mantenimiento preventivo. Siempre. Es más barato hacer mantenimiento preventivo que mantenimiento correctivo. Cuando menos ir y barrer las azoteas, abrir las ventanas, que se ventile, barrer, quitar algunas ramitas que empiezan a crecer por ahí. ¿Sí? El mantenimiento correctivo es mucho más caro que el preventivo. ¿Sí? Nosotros vamos al dentista cuando ya de plano nos duele una muela. Y dicen, no, pues ya no, hay que sacarla. Oiga, pero es que si usted hubiera venido de manera recurrente a revisarse, pues no hubiéramos tenido que sacar la muela, simplemente hubiéramos dado mantenimiento. Es igual la arquitectura, necesita mantenimiento. ¿Sí? Y por otro lado, esos mantenimientos, hay un nicho de mercado grandísimo para el arquitecto. En el caso de los mantenimientos preventivos, no se diga de los correctivos. Pero sí es importante que ustedes conozcan, sepan que los niveles de intervención son necesarios para la arquitectura. Es un nicho grande de mercado. ¿Sí? Ustedes como alumnos, como futuros arquitectos y arquitectos en formación, el objetivo de nosotros es que crear conciencia en ustedes de que el mantenimiento, el patrimonio es importante para que permanezca a través de la historia. ¿Sí? Es muy distinto la forma de pensar, por ejemplo, de el americano, los gringos, no tienen un concepto muy distinto y a mi forma de pensar muy erróneo de la conservación del patrimonio. ¿Sí? Entonces, ustedes, como futuros arquitectos, se van a enfrentar. Las primeras intervenciones que ustedes tengan van a ser precisamente esas. Echarle un segundo pisito a la casa de la tía, hacer mantenimientos preventivos, ¿sí? No vamos a hacer, de repente, acaba de salir de la universidad y ya trae un hotel. No, pues qué padre, ¿no? A menos que sea con recursos propios, ¿no? Pero créanme, hay que empezar conociendo lo que es patrimonio, porque ahí ustedes cuando empiecen a egresar cuando sean egresados de la universidad, es a lo primero que se van a enfrentar. A mantenimiento correctivo de algo que ya está edificado. Echarle un piso más, echarle otras cositas más, hacer reparaciones, es por donde van a empezar. Entonces, es importante que ustedes sepan que los edificios, toda la arquitectura necesita estar en uso. Si no está en uso, la arquitectura, como todo, fenece.
termina, se acaba, se cae. Es mejor que esté en uso, por eso hay un término que se llama puesta en valor. Y poner en valor un elemento arquitectónico significa precisamente, nuevamente, ponerlo en valor, pues que valga, que produzca renta, que produzca plusvalía y que no sea minusvalía. El término plusvalía es que, pues con el tiempo aumenta y aumenta su valor, pero también si la arquitectura se olvida, pues hay minusvalía. Y entonces hay que retomar nuevamente esos objetos arquitectónicos y restaurarlos, remodelarlos, ponerlos en valor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque forman parte de ese espacio donde nosotros nos movemos, ese espacio urbano. Y ahí es donde está la imagen y el perfil urbano de una zona donde o aumenta o disminuye la plusvalía. Y disminuye la plusvalía cuando hay objetos arquitectónicos pues, que es el vacío o están derruidos. Entonces, si no tienen por ahí, me gustaría que tuvieran alguna intervención, jóvenes, con alguna pregunta, duda, con toda confianza. Tenemos todavía el tiempo adecuado. Adelante, por favor. Las mujeres son las más valientes. Bien. Jóvenes, no me resta más que agradecer su atención, agradecer al doctor Agustín Parodi. Yo me esponjo como guajolote porque es mi padrino de generación, amigo de muchos años, y para mí es un enorme orgullo que nos esté acompañando. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para que comparta sus experiencias, su sapiencia para con todos ustedes. Gracias, Agustín. A la orden, un gusto estar con ustedes y quiero cerrar con un concepto en el que se vea que, bueno, la arquitectura es muy paciente. La arquitectura está ahí esperando que llegue alguien con inteligencia y con creatividad para que le meta mano. Y me refiero desde las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos en Gizá, en Egipto, hasta la fecha. De ese tamaño es el trabajo que se les va a venir en el futuro. Gracias por su atención. Estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Agustín Parodi, por todos sus conocimientos y por su tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Muy interesante su plática. Muchas gracias, jóvenes. A la orden. Gracias, jóvenes. No me resta más que despedirlos a todos, deseándoles un feliz fin de semana. Muchas gracias nuevamente, Agustín, por tu charla y por tus consejos y tu sapiencia. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao.